Hay una piñata que te puede quitar muchos dolores de cabeza, pero para tenerlas es necesario domesticar su versión amarga. Esas son las Mala Wolf y aprendamos cómo conseguirlas. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube, donde aprenderás de videojuegos. Por lo que suscríbete para seguir piñateando. Comencemos con el video. Esta es una piñata que la conocemos en su versión amarga, y como consecuencia de eso debemos domesticarla. Se ve genial en esta variación, ya que tiene un cuerpo muy afilado, con orejas triangulares, dientes picudos, y las rayas le dan una apariencia que intimida, siendo una piñata basada en los lobos agresivos. Me gusta pensar que tiene rabia. Aparte de toser dulces, su presencia provocará que las piñatas que entren a tu jardín salgan corriendo, espantándolas muy fácil, siendo una piñata no tan dañina, pero detendrá tu progreso hasta que consigas domesticarla y colocar su tótem. Ya su versión normal es una genialidad. Está basada en los lobos, con un color lila y azul, con una cola peluda y sus ojos conforme parpadean se tornan rojos. Esto es genial ya que es una piñata nocturna, del nivel 7 y una gran cazadora. De hecho corre muy rápido, por lo que mandarlas a un lugar es sumamente rápido. Además es una piñata imprescindible en tu jardín, ya que tiene una virtud que te hará muy feliz, además de solo tenerla. Comencemos con su versión amarga, y sus requisitos de domesticación cambian dependiendo el juego. Esta aparecerá cuando llegues al nivel 31 de jardinería y comenzará a entrar a tus aposentos tosiendo dulces amargos y dejando tu jardín vacío de nuevas piñatas que puedas tener, mientras que en la secuela aparece en el nivel 32 de jardinería, entrando y espantando a todas las piñatas salvajes, lo que provoca que te quedes estancado hasta que la domestiques. Eso en el juego clásico se consigue de una manera sencilla, pero al mismo tiempo complicada, ya que debe de comerse una pixie, el cerdito volador. Es complicado tenerlo si no sabes qué hacer, pero con la guía en la tarjeta no tendrás problemas. Solo deja que se la coma y listo, la habrás domesticado. Mientras que en Trouble in the Paradise cambia, ya que requiere también otra piñata suina. En este caso debe de comerse 3 Hushhurts, la piñata babirusa, que es una evolución de la Raspberry, la piñata cerdo. Puede que te cueste más trabajo, pero solo dejando que se la coma será tuya y tendrá su tótem para que jamás vuelva a entrar como una criatura dañina. Ya que la tenemos, podemos pasar a su versión doméstica, y sus requisitos son iguales en ambos juegos. Para que recibas la visita de otra Mala Wolf dulce, solo tienes que tener esta misma viviendo en tu jardín. Su olor de perro atraerá que otra venga de lo lejos, y aparecerá en las noches. Ahora, para que entre en tu jardín es algo más complicado, y necesitamos volver nuestro santuario en un chiquero, ya que debemos tener viviendo 6 Raspberry, la piñata cerdo. En el clásico, por suerte, solo se compran en la tienda de pétula de papel maché, y listo. Pero en Trouble in the Paradise debes de conseguirla de forma normal, así que debes de conseguirla atrayéndolas. Ahora toca volverla residente, y eso se consigue al dejar que se coma 3 Raspberry. El problema con esto es que esta piñata estará entrando, se comerá un puerco y se irá, por lo que te dejará con el requisito de entrada incompleto, así que debes de sustituir al cerdito comido. Por suerte no tienen casas de paja ni de leña, y como es en la noche, no correrá por su vida. Ahora, para reproducirlas cambia un poco en ambos juegos. En el clásico debe de comerse una guba, la piñata borrego. Esta la compras en la tienda de papel maché, y es la única forma de conseguirla. También debe de comerse una Bonnicom, la piñata conejo, y construir su casa. Mientras que en Trouble in the Paradise necesitas que se coma una gomba, así que el pequeño lobo se comerá un corderito, pero necesitas atraerlo de forma normal. Y el segundo, que es el que cambia, sería que coma una Juicy Goose, la piñata ganso. Esta es una evolución de las Quackberry, la piñata pato, y construir su casa. Esta cuesta unas 1540 monedas de chocolate y tarda unos 60 segundos en hacerse. Tiene una apariencia tétrica y genial, ya que se trata de una cueva con forma de cabeza de lobo, con fuego en los ojos, un guiño del temor que se les tiene, y queda súper genial para un jardín temático de horror. Ya con todos sus requisitos hay que pasar a su minijuego. Tiene forma de silbato, supongo una referencia al entrenamiento de los perros, y su excelente audición. Te costará trabajo por el nivel de la piñata. Después seremos recompensados con una danza de romance, donde estos cánidos de papel maché gruñirán, brincarán, se olerán la cola y hasta se arrastrarán con música clásica. Se ve genial, ya que es una piñata que me gusta mucho. Se puede vender a un alto precio, ya que cada una te dará 2800 monedas de chocolate, bastante, y es genial tener una jauría corriendo por todo el jardín, así que reprodúcelas con los dulces de enamoramiento y véndelas para forrarte. Las podrás cambiar de color dándoles de comer algunas cosas.
Si quieres un lobo azul, solo debe de comerse la clásica semilla de campanilla. Si quieres un lobo rosa, para que contraste con la oscuridad de la noche, dales una semilla de loto. Y para convertirlos a un tono menos morado, es decir lila, debe de comerse una zarzamora. Con eso tu jauría estará muy colorida. Solo disfrázalos y tendrás lobos únicos y geniales. Para que aprendan trucos en Trouble in the Paradise debe de comerse algunas cosas. El primero lo aprenden a comerse una semilla de diente de león. Eso provocará que esta singular lobo comience a balancearse hacia atrás sobre su cola. Me hubiera gustado más que se persiguiera su propia cola. Y el segundo lo aprenden al comerse una flor de diente de león. Con eso nuestro pulgoso lobo sacará un amuleto de hombre lobo y lo arrojará hacia atrás, una referencia de un juego de Rare llamado Saberwolf. Esta tiene una de las mejores habilidades y es que tiene la facultad de correr a los rufianes. Cuando estos entran solo mándala y los ahuyentará. De hecho he notado que al tenerla disminuye mucho su aparición. Eso te permitirá tener un jardín en orden sin que lleguen a romper cosas, envenenen tus piñatas o lo más molesto, echen tierra a tus estanques. Pero tiene un inconveniente, ya que esta piñata es nocturna y los rufianes solo aparecen en el día, por lo que tendrás que despertarla para que te ayude. Aún con eso es un motivo para que se vuelva una piñata obligatoria para los jardines. Ninguna piñata la requiere, más que las que tienen requisitos generales, como las Bashikul, la piñata tejón, requiere de piñatas nocturnas, la Roario, la piñata león y las Suananas, la piñata cisne, que el jardín tenga cierto valor, y la Eiger, la piñata águila, cierta cantidad de especies diferentes viviendo en tu jardín. Una piñata que te acompañará en toda tu aventura del jardín, y su habilidad es muy útil, por eso es recomendable siempre tener una Mala Wolf, y ahora sabes cómo tenerla. Si te gustó el video, en esta parte aparecerá nuestra reseña de Viva Piñata Clásico. Por aquí entrarás a nuestro último video publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Gamer, donde aprenderás de animales. Nos vemos en un próximo video.